voy a dar una charla. Lo primero de todo, por supuestísimo, agradeceros el haber contado conmigo para poder traer mi experiencia. Y bueno, lo que he traído es el estado del arte de BIM en España, tratando de buscar dos perspectivas. Una, desde lo que sería la parte más estándares, situaciones de diferentes entidades de apoyo, cómo está la formación, bueno, en fin, un poco más relacionado con esos aspectos. Y luego otra parte más de determinados tipos de tendencias que yo creo que son bastante destacables porque están disrumpiendo de una manera importante en el sector y sobre todo de manera real, en el día a día. Por complementar un poquito la presentación que has realizado, bueno, actualmente trabajo y soy director de desarrollo de negocio de la consultora Berrelan, que está ubicada en el País Vasco, en España, y a la par, además de trabajar con la consultoría, que me lleva casi el 90% del tiempo, realizo otras labores que están muy enfocadas en la educación y en la divulgación, ¿no? Y fruto de ello, pues es el trabajo en los diferentes grupos de desarrollo de, grupos usuarios, las comisiones, la Comisión BIM Euskadi, Comisión Nacionales BIM, bueno, ahora ya comentaremos que eso está bastante paralizado, y muchos tipos de iniciativas, ¿no? Sí que habéis comentado que el libro Diario BIM Manager, y bueno, hoy puedo confirmar que ya la semana que viene estará disponible en Amazon la nueva versión en formato ebook a todo color y con muchísimo material descargable del libro, con lo cual, bueno, pues es un orgullo para mí representar este trabajo que ya, bueno, se ha convertido en el libro más vendido sobre BIM en español en el mundo. Entonces, bueno, pues eso es un placer compartirlo con vosotros. Otro espacio que creo que es interesante para todos los asistentes es el pequeño rincón, ¿no? El blog de Diario BIM Manager, en el que hemos ido recogiendo, ¿no? Hay mucha gente que le llama un rincón de ahorro de horas, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchísimas recopilaciones de soportes para personal que está dedicado a la transformación digital y especialmente el BIM en el sector, ¿no? Y ahí tenéis espacios como los eventos BIM, bibliotecas de libros, revistas, podcasts, usuarios, estándares, y de hecho ya lo hemos acuñado como un ecosistema de conocimiento porque va creciendo, y algunos de los ejemplos los veremos luego a continuación, ¿no? Un espacio muy importante para mí y que seguramente muchos conozcáis también es el espacio de BIM Channel, donde esos escritos que íbamos haciendo ya los hemos profesionalizado en un canal que también es referente en el sector, y aquí trabajamos con medios escritos y visuales, y el modo audio lo trabajamos en formato podcast con Share Coordinates, que llevamos ya más de 2 años generando contenidos con este tipo de formato, ¿no? Muy brevemente, Berrelan BIM es una empresa constituida por 2 socios, Iñaki Maiza y David Barco. Bueno, perdóname, que me estoy quedando sin voz. Y que nos dedicamos a la consultoría, ingeniería, arquitectura, dando servicios, asistencias técnicas en el sector, ¿no? Participando con muchísimos clientes, y muchos de ellos son referentes en la zona, especialmente pues, clientes gubernamentales como Dirección General de Gobierno Vasco, Visesa, Gestión de Suelo y Construcción, Alokabide, Gestión de Vivienda Pública, que son uno de los múltiples clientes con los que nosotros participamos, ¿no? Sí que es importante para nosotros destacar los casos de éxito que hemos tenido a lo largo de estos diferentes años. El último publicado este mismo 2020, BIM aplicado a la gestión de vivienda de alquiler público, que además ha tenido un reconocimiento a nivel internacional, siendo uno de los 3 finalistas de los AEC Excellent Awards 2020, ¿no? Con lo cual, pues también es algo que es para compartir, ¿no? Entrando ya de lleno en la materia, para conocer el estado de arte BIM en España, tenemos que conocer las diferentes aristas, los diferentes caras que podemos encontrarnos en este punto, ¿no? Para ello debemos de conocer múltiples aspectos, ¿no? Lo estaba comentando Leonardo antes, la complejidad que tiene BIM radica fundamentalmente es que son muchísimos los matices que podemos encontrarnos, ¿no? También lo comentaba la arquitecta, y en la normativa que estaba presentando del BEP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros podemos estructurar mínimamente esos prismas, ¿no?
podemos encontrar fácilmente la manera de empezar a vincularlos, ¿no? Y todo ello nace de diferentes tipos de análisis de documentos o, como decíamos, aspectos como las licitaciones y observatorios, ¿no? Si hubiera un estudio del arte sería perfecto, pero no existen estudios del arte, aunque sí que vamos a ver estudios de macroadopción, un consenso de la normativa. Vamos a encontrar normativa, pero todavía esa normativa no se ha ido alineando en algunos aspectos. Itinerarios de niveles de madurez tecnológico que también nos van a hacer ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Ese aspecto tan importante que también decía Leonardo. Los mapas de procesos, porque aquí estamos hablando de que estamos convirtiendo datos que son un proyecto en una construcción para luego hacer un mantenimiento que a su vez van a ser datos, y todo ello, ese viaje del dato se realiza a través de procesos entre diferentes personas, softwares y sistemas, y todo ello, cuanto mejor tengamos lectura de ella a través de mapas, nos va a ayudar, ¿no? Igualmente los agentes, igualmente mapas de software, de formación, de eventos, de bibliotecas, de recursos y, por supuesto, el lenguaje. ¿Qué diccionarios nos vamos a manejar, ¿no? Como decimos coloquialmente, ¿qué bimeriano hablamos, ¿no? Todo ello, si lo conseguimos estructurar y relacionar en un ecosistema de conocimiento, nos va a ayudar realmente a entender todos estos aspectos, ¿no? El primero de ellos, o uno de los más importantes, es, en ese estado del arte, es quién está traccionando el sector en España, quién está traccionando la tecnología o la implantación BIM. A día de hoy tenemos Comisión Nacionales BIM, Comisión Interministerial, comisiones regionales como la Comisión Construir el Futuro de Cataluña, ¿no? Que entre muchos agentes está Ferran, está el ITEC liderando esta iniciativa desde hace muchos años, está la Comisión BIM Euskadi, y hay otras entidades que no son comisiones como tal, pero que sí que están traccionando en otras zonas, como en Andalucía, Fomento, y diferentes entidades públicas de gran peso que empiezan a mover todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a día de hoy son circunstancias del mercado, se percibe muchísimo más como agente tractor a una entidad que no es pública, sino que es una entidad sin ánimo de lucro, que es la Building Smart Spain, ¿no? que tiene un rol realmente importante. Y esto sucede porque la Comisión Nacional SBIM ya va para más de un año, casi año y medio, que se encuentra inactiva, y además la Comisión Interministerial se encuentra a efectos del mercado inactiva. Cuando digo efectos del mercado significa que no se sabe qué está haciendo. De vez en cuando aparece alguna noticia o escuchamos a alguna persona de una administración pública que están haciendo cosas, pero eso ahora mismo no está trascendiendo. Eso significa que no tenemos gobernanza pública visible ahora mismo de la única entidad que oficialmente está liderando la Comisión Nacional, el BIM en España. Entonces, apelamos, ¿no?, a que por favor empiecen ya a mostrar itinerarios, mostrar algo, porque si no, el mercado se empieza a autorregular, y el problema de la autorregulación es lo que sucede, ¿no? Que aparecen muchas normas, aparecen muchas inquietudes, aparecen muchas cuestiones que empiezan a resolverse, pero de una manera heterogénea, ¿no? Afortunadamente, pues como digo, tenemos la Building Smart o las comisiones como BIM Euskadi y Construir el Futuro, que están muy activas y sí están generando ayudas al sector. Como por ejemplo, aquí tenéis el mapa de ruta de la Comisión BIM Euskadi, en el que están articuladas las principales acciones de Dirección General de Vivienda, Visesa y Alokabide, ¿no?, que es el elemento principal tractor y que además lidera la comisión, y otro tipo de iniciativas públicas que son las principales entidades que están sacando pliegos, haciendo planes de implementación BIM, que a veces parece, pues aparece aquí Sprilur, ¿no? Sprilur como un pequeño icono, ¿no? Un pequeño agente que está ahí. Resulta que Sprilur es una de las agencias de innovación más importantes de Euskadi, con presupuestos millonarios, con capacidad de movilizar muchísimos recursos para el sector a través de las obras que realiza o que gestiona, como por ejemplo gestiona los parques tecnológicos, que hay 3 grandes parques tecnológicos y científicos en el País Vasco, pues es la entidad que los lidera, ¿no? Y como ello, otras instituciones como Industrialdea, Vizcaya y Azpieretuak, bueno, en fin, arquitectura y ejemplos similares, ¿no?
destaca también un observatorio que ha sacado que es bastante completo sobre licitaciones públicas y cómo está evolucionando. En este sentido, y comparándolo con a nivel nacional, sí que hay datos que lo que están haciendo es indicarnos, por lo menos el último observatorio BIM que se hizo en España, que fue en el tercer trimestre de 2019, es el último publicado, está desfasado, pero nos da datos importantes, ¿no? Y es que ya estábamos acercándonos a casi los 2.000 millones de licitación pública acumulada, ¿no? Esto contrastándolo con el Observatorio BIM Euskadi o con el Observatorio de Building Smart, que tiene un dashboard bastante interesante que podemos consultar, vemos cómo ya el volumen quizás no esté creciendo a tan velocidad, pero sí que el número de instituciones y el número de regiones empieza a subir de forma importante. Por tanto, es un indicador claro de que se está penetrando bastante bien en todos los territorios y que todas las administraciones públicas, o que muchas administraciones públicas, están evolucionando en esta implantación, ¿vale? Por tanto, este dato que está actualizado nos ayuda a ir contrastando las informaciones oficiales, que son la del observatorio de SBIM. Y en este sentido, como decíamos y citábamos, la comisión Building Smart está haciendo una labor realmente extraordinaria, con muchísimos estudios, con muchísimos grupos de trabajo, bastante bien articulados además, que bueno, pues están dotando de normativas, de estos dashboards que estamos hablando, de mucho material para los profesionales, por supuesto para sus socios, pero también para el sector, porque son datos bastante públicos, ¿no? Por ejemplo, destaca el grupo de COVID, que está haciendo una labor de recopilación para crear un documento explicando qué es COVID, cómo se utiliza, la motivación de por qué es importante utilizarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Sí que es cierto que este año, a lo largo del 2020, han salido guías que están ayudando enormemente a asentar muchísimos conocimientos, ¿no? Como la guía BIM de ETS, que se Renfe, Ferrocarriles Vascos, de puertos del Estado, la autoridad portuaria, o de determinados grupos de colegios, ¿no? Y también aparecen normativas, como ha citado muy bien Ferran, del ECOP, y aparecen otras alternativas complementarias al ECOP, como son la guía GDO-BIM, la guía de estándar de desarrollo de objetos BIM, que va ayudando a que esa estructuración de la información de los objetos pues tenga diferentes tipos de enfoques, y por lo tanto el usuario, las entidades ya pueden, fijaros, antes no teníamos estándares, ahora podemos elegir si estamos más alineados hacia un estándar determinado que otro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso es bastante interesante, igual que otras guías que salieron en el 2020, ¿no? Como la guía BIM de propietarios, aunque yo destacaría especialmente una que ha salido este mismo mes, ha sido publicada, la guía BIM de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que está llamado a ser uno de los grandísimos referentes en el próximo año. Bueno, yo le he llamado el nuevo efecto Chile, ¿no? La implantación BIM Chile, que ha sido referente total. Este manual tiene una elaboración absolutamente minuciosa, es una auténtica enciclopedia. Yo me lo he podido descargar, he podido empezar a estudiarlo, y la verdad es que yo os digo que va a ser un grandísimo referente a nivel mundial, ¿no? Tomad nota, porque son una cantidad de recursos para que otra administración pública que quiera implantar, como digo yo, solo tenga que guardar cómo y trabajar en estos aspectos, porque es realmente extraordinario, ¿vale? Ya he citado que la Building Smart está preparando iniciativas interesantes, y una de ellas, relacionada con la normativa, es el nuevo dashboard de normativa BIM. Esto nace de una iniciativa que estaba liderada por mi persona, una base de datos generada con más de 900 referencias de documentación BIM y otros recursos, que está ubicada en el software GES Project, y que está disponible de forma gratuita en su versión GES Project LT, pero que para hacerlo más fácil su acceso para cualquier persona, nos hemos juntado con la Building Smart para crear este dashboard de normativa, que al final lo que va a ser es que vamos a poder ir navegando a través de un mapa, a través de diferentes tipos de búsqueda,
en todo lo que serían múltiples normativas, protocolos, EIRs, entidades, etcétera, etcétera. Va a salir en 2 fases, la primera muy enfocada en normativa que tiende al obligado cumplimiento, y en una segunda fase ya vendrán otros recursos más secundarios como literatura, podcast, descargas de objetos BIM, etcétera, etcétera. Se presenta de manera oficial la semana que viene en la asamblea de la Building Smart, y estad atentos porque creemos que se va a convertir en un referente mundial, porque no hemos encontrado ninguna base de datos tan completa como la que se va a publicar. Bien, y se está actualizando, ¿vale? Ejemplos de lo que vamos a encontrar en esa base de datos, como decíamos, no es solo estos listados, sino es su estructuración, su clasificación, ¿no? Cómo se ha indexado buscando esa filosofía inherente, ¿no? a los modelos BIM, pues que tengamos esa capacidad de buscar de múltiples maneras una normativa que necesitamos, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápido el estudio de macroadopción porque me interesa llegar más a la parte del uso aplicativo, ¿no? Pero este estudio de macroadopción, que es del año 2019, del año 2020 no hay, pero sí hay hay otro anterior, del 2018, con lo cual vemos una evolución. Está realizado por personas con, digamos, una trayectoria realmente destacable y que sacan datos bastante importantes, ¿no? Como, por ejemplo, que las principales entidades, o por lo menos cómo se percibe quién está impulsando el BIM en España, los grupos de usuarios se convierten en uno de los agentes, digamos, más visibles, más activos, ¿no? Mucho más allá que la comisión SBIM, que, fijaros, aparece en ese último lugar, ¿vale? No es un estudio basado en encuestas con miles de usuarios, sino que es en la percepción de grupos de expertos, pero que tienen, que por regiones tienen una capacidad de análisis porque han trabajado en muchas implantaciones, ¿no? Y conocen muy bien el sector, ¿no? Por lo tanto, estos datos yo creo que son bastante interesantes. Y de otra manera complementaria, ¿vale? Vamos viendo también cómo efectivamente aparece una serie de recursos que se han ido proponiendo y que también pues, son muy valoradas esas guías y manuales ya en un porcentaje altísimo como recursos que están ayudando a que esa adopción vaya siendo cada vez más progresiva, ¿no? Interesantes son las conclusiones sobre todo y que marcan una clara tendencia de que el Estado, la Administración General, debe de tomar un papel muchísimo más activo, ¿vale? Ya no solo porque la Comisión Interministerial a día de hoy esté inactiva, sino porque realmente no se percibe de ninguna manera ningún tipo de liderazgo por ninguna persona que sea pública, ¿no? Entonces, en este ámbito es importantísimo que aparezca una cara clarísima, que sea un referente del Estado, igual que en Plan BIM Chile pues tenemos a Carolina Soto, ¿no? O en otros países tenemos otras caras tremendamente visibles, el Reino Unido, es decir, siempre podemos alinear persona con iniciativa, ¿no? Pues eso falta en España. Y yo creo que es bastante importante y eso se debe de cambiar, ¿no? Además que todo esto implica no solo la transformación digital, sino un verdadero cambio cultural que se tiene que producir en todas las empresas, no solo en las grandes, que es lo que normalmente suele aparecer en grandes congresos o estudios, sino también en las pequeñas y en toda la red de agentes, incluyendo cadenas de suministro, ¿no? Y, por supuesto, los clientes tienen que hacer su propio trabajo, ¿no? Los promotores, saber cómo quieren hacer las cosas, ¿no? ¿Para qué quieren el BIM? Y eso implica que tienen que hacer implantaciones. Yo en las últimas semanas he podido asistir a diferentes tipos de conferencias online y la verdad es que me he quedado muy gratamente sorprendido porque, por ejemplo, esta misma semana veía una de aguas, ¿no? Y teníamos a Aguas de Barcelona, Gestión de Agua de Cataluña, el Canal de Isabel II, claro, estamos hablando de las 2 mayores entidades de agua de España, ¿no? Y bueno, tal y como hablaban, pues es que de verdad se veía que estaban haciendo un trabajo interno realmente impresionante de cómo estaban implantando el BIM, pero lo que se ha percibido es que ese número de entidades públicas que ya están haciendo este trabajo es realmente impresionante. O sea, ya antes tenías que, hace un par de años, los ejemplos eran 4, ¿no? Ahora ya estás encontrando constantemente entidades que te imaginas que están implantando BIM, pero que de repente aparece en una noticia, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, con lo cual eso también es importante. Están haciendo ese trabajo interno de para qué quieren el BIM, ¿vale?
Y luego, evidentemente, todo eso se trasladará a nivel de licitaciones públicas mediante los pliegos, ¿no? Y que sean una verdadera referencia de cómo se quieren las cosas, ¿no? Eso, evidentemente, necesita un trabajo de normalización, que los pliegos no sean tan heterogéneos como estamos viendo en muchísimas ocasiones. Y en este caso, como decíamos antes, las guías BIM están ayudando, pero no solo las guías, sino también estas normativas internacionales que están homogeneizando, están acercando, están calibrando, están estructurando el lenguaje y los requisitos, ¿no? Por lo tanto, eso también es interesante. Pero esto no debe suceder de nuevo solo en algunos tipos de agentes que estén más familiarizados con estas normas, sino que se tiene que producir en toda la cadena de valor, ¿no? Y otro aspecto importante, que por ser el último no es el menor, es cómo todo esto se tiene que traducir en la parte curricular, en las universidades. Tiene que entrar de lleno en las carreras. Yo la verdad es que ahora mismo estoy colaborando con la Universidad del País Vasco, con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, precisamente en un estudio que llevan desarrollando un grupo de técnicos ya 3 años, y que lo que han analizado todas las asignaturas, todo el itinerario curricular, han definido los requisitos BIM que estarían relacionados con esta titulación, han hecho una granulometría realmente interesante y ahora lo están maclando uno a uno, asignatura a asignatura, profesor a profesor, para verdaderamente integrar todas las necesidades, no solo BIM, estamos hablando de muchos elementos que son transformación digital dentro de una carrera universitaria. Esto es lo que se debería de hacer a un nivel global. ¿Por qué? Porque los técnicos que nazcan, que vengan de esas carreras, no tendrán que estar preocupándose de cómo implantar BIM en no sé dónde, porque lo llevarán implícito en la responsabilidad que habrán adquirido como ingeniero, como arquitecto, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este sentido, es importante alinear todos estos requisitos con las tendencias tecnológicas que están llegando. Aunque no nos guste, están aquí, ¿vale? No es que son muchas, ya lo sé, pero es que están aquí, no podemos omitirlo. Y lo que tenemos que hacer es facilitar su integración. En este sentido, lo que ocurre, bueno, hay muchos análisis, nosotros hemos creado nuestro análisis utilizando también en los niveles de madurez del Reino Unido y las tendencias tecnológicas que marcaban relacionados con el desarrollo de objetos BIM, la estructuración, las integraciones en bases de datos, las integraciones web, los usos BIM, la normativa asociada. Bueno, todo ello, si le sumas otro tipo de capas tecnológicas y otro tipo de necesidades que se producen dentro de las oficinas técnicas y dentro de las empresas o dentro de las administraciones, aparecen digamos, itinerarios por capas tecnológicas que lo que nos van a ayudar es saber en qué punto estamos de cada capa tecnológica y tener un horizonte claro de hacia dónde deberíamos llegar, ¿no? Aquí es donde aparecen todas las disrupciones que os podáis imaginar relacionadas con smart contracts, con blockchain, con los usos BIM más avanzados, gemelos digitales, neurodevice, hologramas, diseños generativos, realidades, mundos inmersivos, ¿no? Ya las realidades virtuales aumentadas, etcétera, ya se están complicando tanto y están saliendo tantas variables que ya se habla de mundos inmersivos que acumulan un montón de opciones. La fabricación digital, la fabricación aditiva, la sensorización, la captación de la realidad o medición de la realidad, todos y cada uno de ellos tiene una serie de derivadas que son realmente importantes. Y, por supuesto, algunas de ellas que están por ahí marcadas es cómo trabajamos, ¿no? Cómo nos reunimos virtualmente, ¿no? Esto que hace un año era una quimera, ahora ya es una realidad para todo el mundo, ¿vale? Cómo nos comunicamos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene su relación en estos aspectos, ¿vale? Y también es importante que todas esas capas tecnológicas estén absolutamente alineadas con el ciclo de vida del edificio y con los elementos más importantes de la sociedad a día de hoy. Evidentemente, tenemos una crisis derivada del COVID y eso tendrá que reflejarse en muchas decisiones de cómo hacer las cosas y de cómo implantar las tecnologías, porque algunas de ellas serán más críticas a día de hoy, ¿no? Cómo generar espacios más seguros, espacios más habitables, teniendo en cuenta que la probabilidad de que pueda haber una pandemia en otro momento, pues ya es una realidad, no es ciencia ficción, ¿vale? Esto también significa que todos estos análisis que estamos haciendo también se tienen que relacionar con el territorio, ¿vale?
con las infraestructuras, con las diferentes bases de datos que existen y todo ello teniendo el objeto BIM como punto de base, ¿vale? Que irá formando ese Lego gigantesco, se irá relacionando con diferentes tipos de bases de datos e irá cumpliendo con esa estratificación que tenemos en nuestra sociedad, ¿vale? Por tanto, no debemos de perder ese foco. Todo ello, al final, lo que nos va a dar es una serie de beneficios o una serie de rentabilidades para las diferentes empresas y sobre todo para la sociedad, ¿no? Este gráfico que tiene su origen en Martin Richards, en OpenText, tenéis ahí la referencia del blog, y que en España, bueno, pues yo tuve la referencia a través de Fernando Morales, de BIM6D. Nosotros le hemos dado una vuelta al gráfico de Martin Richards y lo hemos integrado con el gráfico de McLenny, en el que hablaba del BIM Bam Boom, ¿no? De la digitalización de proyectos y obras y activos, y cómo eso hace que tengamos la posibilidad de optimizar los rendimientos y sobre todo que si estamos en fase de activos, la generación de ahorro que podríamos llegar a tener es realmente importante porque estamos incidiendo en un ciclo de vida de 30, 50, 100 años, ¿no? Si todo eso lo tenemos en cuenta y alineamos la digitalización empresarial, es decir, cómo cada uno de los procesos internos que tenemos las empresas para desarrollar productos o servicios, lo maclamos con la digitalización que viene de los proyectos y la obra, estaremos multiplicando la posibilidad de beneficios y ahorros en todo nuestro contexto. Estamos hablando de que eso sería una integración empresarial, ¿no? Si a eso le sumamos la integración social, ¿no? ¿Qué beneficio podríamos llevar al ciudadano, ¿no? Esta misma semana tenía una reunión sobre temas relacionados con salud y la industrialización, de cómo podríamos construir unos espacios de una manera casi automatizada, casi dándole un botón siguiente, siguiente, siguiente. Decíamos, es que esto no puede quedar aquí, tenemos que conseguir que el mensaje llegue al ciudadano, ¿no? Y que nosotros podemos ayudar a transformar espacios rápidamente para que un edificio abandonado se convierta en viviendas sociales, o que un colegio se convierta en un hospital, un colegio abandonado o un colegio sin posibilidad de utilización se convierta en un tiempo récord en un hospital de campaña para ayudar a una situación de crisis, ¿no? Bueno, ese enfoque y se cruce con todas esas tecnologías relacionadas ya con el aspecto social, esa tecnología social es el que verdaderamente va a romper todos los paradigmas y va a hacer que efectivamente, si eso se está aplicando con un fin social, el beneficio que se llevará hacia la sociedad será absolutamente descomunal, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Pues todo ello tenemos que también ponerles números. El estado actual de BIM en España nos arroja otros números, ¿no? Por ejemplo, esta es la estadística oficial de licitación pública obtenida del INE. Estos son datos públicos, ¿no? Que los datos consolidados son del año 2019, ¿vale? Es cierto que aquí habrá una desviación con el 2020 por la situación conocida, pero es interesante saber que en el año 2019 se licitaron en torno a 14.000 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento y otras entidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos, de todo ese presupuesto, un 7%, ¿vale? Un 7%, es en torno a 1.000 millones, se hicieron con proyectos, obras en BIM. Es decir, yo creo que es un dato ya muy, muy, muy interesante porque 2 años atrás estábamos en apenas un 1%. Y según las estimaciones, esto ya es bastante complicado, en 2020 el volumen acumulado debería estar en torno a 2.500, 3.000 millones si hubiéramos seguido una tendencia lógica, pero quizás esté en torno a 2.500, 2.600, ¿no? Porque este año 2020 posiblemente haya bajado, en vez de los 1.000 millones esté en torno a los 600 millones, ¿vale? No deja de ser un dato bastante interesante de que ese volumen ya empieza a ser importante, pero aún así está alejado. Y este gráfico nos muestra otro aspecto, y es de todo ese volumen que se está manejando, ¿cuánto podríamos utilizar para implementar BIM y transformación digital de una manera más potente? Si tomáramos un rango de tiempo 5 años,
estaríamos con un volumen de aproximadamente 70.000 millones. Y tomando referencia de la Unión Europea, datos oficiales de la Unión Europea, el Vintage Group, cita que podríamos tomar un 10% como ese ahorro previsible si se implantan todas estas tecnologías, ¿vale? Estaríamos hablando de 6.000 millones. Bueno, yo solo lo que le pido al Estado es que en vez de esos 6.000 utilice una décima parte, ¿no? 700 millones, pero que los ponga mañana encima de la mesa para un plan de implantación BIM a nivel nacional ya con recursos, porque la comisión SBIM no tuvo recursos públicos más allá para pagar un organigrama y otras cosas, sino que la cuestión es que se tomen iniciativas que se estaban empezando a hacer, ¿no? Como un plan de subvenciones de fomento para formación. Se han invertido 650.000 euros en varios años. Este año, de momento, no se conoce que se vaya a repetir esas subvenciones de fomento que tuvieron un resultado extraordinario en los 6 grandes consejos de colegios de técnicos en España, arquitectos, ingenierías civiles, ingenierías industriales, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso, ahí es donde se puede invertir, en esa formación, ¿vale? Es un dato curioso y es que los grupos de usuarios estaban invirtiendo el doble de recursos económicos que las subvenciones de fomento, ¿vale? Grupos de usuarios con recursos propios, ¿vale? En horas de trabajo, en horas de reuniones, en horas de generación de documentación. Bueno, es importante, ¿vale? Es importante que cada uno aporte con sus, proporcionalmente a su potencial, ¿no? Y que si los grupos de usuarios están aportando 1 millón de euros, el Estado debería estar aportando 1.000 millones, no 650.000 o, según estimaciones aproximadas que hemos realizado, pues a lo mejor se lleva invertido, acumulado en todos estos años unos 20 millones de euros, ¿vale? Insisto, esa cifra está muy, muy mayorada, está casi un 50% mayorada, ¿vale? Yo creo que es hora de, como decíamos, no lo dice David Barco ni sus estimaciones, sino lo dice los propios estudios de macroadopción, que el Estado tiene que tomar un rol activo. Y uno de los roles activos es poniendo dinero encima de la mesa, ¿vale? Bueno, en fin. Quitando esta parte ya reivindicativa, decir que dentro de el punto crítico son los itinerarios de formación y ya se están empezando a dar formaciones avanzadas en optimización, en automatización, en más apoyo a las personas para ayudar a asumir ese cambio, mentoring, coaching, metodologías ágiles, metodologías estratégicas, etcétera, etcétera, ¿no? Aparecen formaciones muy avanzadas en Big Data y eso es fruto de esta madurez del mercado, ¿vale? Formaciones basadas en programación, aparecen certificaciones oficiales como la Building Smart Spain, que ha sacado la certificación básica a nivel BIM en español, ¿vale? Desarrollos de Forge, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos claros de referentes? Hemos visto tendencias, hemos visto personas, hemos visto entidades, pero ¿qué trabajos habría que fijarse en ellos para saber hacia dónde tenemos que apoyarnos y que está marcando una clara tendencia? Bueno, hemos citado Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, ¿no? Y si tomáis cualquiera de sus últimas licitaciones, si buscáis cualquier presentación pública que hayan hecho, como por ejemplo en el Congreso EUBIM del año 2019, presentaron el caso del desarrollo de la línea 10 de metro, ¿no? Yo creo que ahí se está viendo una madurez de requisitos, una madurez en el desarrollo, integraciones de bases de datos, tener las cosas claras. Esto sucede cuando los gestores de esta administración pública han hecho los deberes, han hecho una implantación interna, han estudiado y en base a eso han podido exigir y desarrollar todos estos aspectos, ¿vale? Si pasamos de este ejemplo a lo que podría ser uno de los puntos más disruptivos que existen, pero que a día de hoy es una realidad, es los trabajos que presentan de diseño generativo a través de una plataforma digital realizado por Architectus, ¿no? Una empresa española que lleva más de 10 años desarrollando algoritmos para automatización de diseños y que esto es una realidad a día de hoy. Ya se pueden hacer diseños generativos de edificios, en este caso residenciales, ¿vale? En tiempo récord, es decir, en vez de un proceso de varios meses, lo puedo hacer en varias horas, ¿vale? Estamos reduciendo tiempos y costes para ayudar a que una promoción se realice de una manera muchísimo más ágil y no solo eso, sino que determinados cambios en el diseño se transfieran rápidamente al proyecto de manera pues prácticamente en tiempo real, ¿no?
posiblemente esto sea una de las empresas más disruptivas que existen en España, ¿vale? Y que tienen todo su trabajo basado en diseño generativo, machine learning, inteligencia artificial. Bueno, ahora ya que muchos habéis abrumado, vamos a ver cosas más terrenales, ¿vale? Bueno, ejemplos como Cipe Urban, aplicación y comprobación de normativa basada en un modelo BIM-IFC que un ayuntamiento puede leer y comprobar la normativa urbanística. Esto ya se está haciendo en algunos ayuntamientos importantes de Madrid y ya forma parte del itinerario del principal ayuntamiento de España, que está dentro de un plan piloto que forma parte del plan de implantación BIM a nivel interno y que va a ser aplicarlo en un piloto para demostrar que todo esto es posible y agilizar las licencias urbanísticas. El fin es que los promotores tengan más seguridad jurídica en menor tiempo posible de que su promoción cumple con todos los requisitos oficiales, ¿vale? Aparecen otras tendencias, ¿no? Nuevos modeladores arquitectónicos que ayudan, en el caso de Cipe Arquitectura, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es otra forma de evolucionar el mercado, ¿no? Si aparecen más soluciones de software, significa que el mercado está mucho más maduro, ¿vale? Aparecen soluciones sencillas que agilizan enormemente la vida a los usuarios. Estamos hablando de modelar ciudades enteras en apenas horas para poder, perdonad, mientras se pone el vídeo. Ciudades enteras por equipos de arquitectura formados por una persona. Es decir, tener la capacidad mediante tecnología de realizar cosas que antes no se podían hacer. A la hora de capturar la realidad, ¿no? Este es un proyecto aquí cerquita, en el País Vasco, un laboratorio de un edificio técnico de una estación depuradora, donde ya la captación de la realidad se hace ya de una manera mucho más global, ubicando fotografías 360 para que esa captura sea muchísimo más enriquecida y luego la construcción, el modelado del edificio cumpla con ese objetivo de trazabilidad, ¿no? De saber llegar a la información desde diferentes bases de datos, ¿no? También estamos viendo, ¿no? otro ejemplo de madurez de las ingenierías, ¿no? Es cómo están desarrollando la información técnica, ¿no? Estamos pasando ya a planos muy enriquecidos, ¿no? Análisis de patinillos, análisis de núcleos complejos de instalaciones, como decíamos, esa integración de información dentro del modelo de fichas técnicas, etcétera, ¿vale? Si además le aplicamos estándares, mucho mejor, y todo eso implica una calidad superior en la realización de proyectos, ¿no? La integración de los costes con los proyectos se hace de una manera totalmente dinámica, ¿no? La mayoría de los proyectos que os estoy enseñando están realizados por Berlán BIM, ¿no? Dentro de sus trabajos, ¿no? Y todo esto lleva muchos ahorros en esa fase de proyecto y da más garantías en la fase de obra, ¿no? Pero aparecen otras soluciones. Hemos visto Costit, también tenemos Arquímedes, pero es que Cipe ha sacado dos soluciones. Veíamos también la que presentaba EITEC, Ferran. Tenemos soluciones. Ahora, por ejemplo, Open Cost Estimator subo un modelo IFC y puedo tener una estimación del presupuesto siguiendo una serie de indicadores de siguiente. Esto ya lo hacía con el generador de precios hace muchísimos años, pero lo hace ya utilizando un modelo BIM. Y además también ha sacado otra herramienta, Open BIM Quantities, para hacer mediciones sobre modelos que pueden provenir de diferentes fuentes, ¿no? Y que también ayudan a tener una medición automatizada lo más rápidamente posible, ¿no? Otro aspecto importante es el control en obra, ¿no? Veíamos, aquí aparecen ejemplos como VTLab, que es uno de los referentes en virtualización en España y que tiene ejemplos que vamos a ver ahora de integraciones con la obra para seguridad y salud, ¿no? O soluciones muy holísticas, ¿no? Smart Site, en el que hay integraciones de nubes de puntos con Internet of Things, con dashboards, reuniones multiusuario en obra y en oficina. Bueno, pues esas son las tendencias que hay. La información que llega a la obra cada vez es más enriquecida y tenemos más trazabilidad a través de nuevos planos de replanteo y sobre todo la geolocalización utilizando simplemente QRs, ¿no? Esa bidireccionalidad entre los diferentes planos de montaje y la información asociada. Esta información relacionada con la seguridad y salud, ¿no? El tener a un técnico haciendo un estudio de seguridad y salud fuera de la obra
para familiarizarse con los problemas de la obra, ayuda a que la reducción de riesgos y de incidencias en obras sea realmente importante. Fijaros, ahí ya no hablamos de costes económicos, hablamos de otros costes que son realmente intangibles, ¿no? En esta línea de seguridad y salud aparecen nuevas soluciones, ¿no? No tengo nada especial con CIPE, pero aparece Open Health de CIPE en este sentido, ¿no? Tenemos reuniones de planificación y por último, me gustaría destacar soluciones relacionadas con la sincronización de las bases de datos. El tener entornos de datos distribuidos, pero que los pueda tener sincronizados, ¿no? Ahí vimos BIM Tools 360, es un ejemplo de ellos, ¿vale? BIRCore es una solución española en el que en un entorno de datos compartidos, además de gestión documental, se tiene control de certificaciones, se tiene control de la planificación, se tiene control de seguridad y salud y todo de una manera integrada relacionado con el modelo y los diferentes análisis, ¿no? Es decir, que cada vez se están creando nuevas soluciones más potentes, pero que son reales, ¿no? Esto, como digo yo, esto no ocurre en Massachusetts, sino que esto está pasando aquí en España en proyectos utilizados por administraciones públicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Chequeos cada vez más inteligentes basados en integraciones de tecnologías, bases de datos como la biblioteca Saltoki, ¿no? Que cada vez están utilizando unos estándares más sólidos, generando plantillas para los usuarios que también son, sobre todo en las partes más complejas, como son las instalaciones, y que eso agiliza y ayuda a los demás. Y basado y relacionado con todo esto, aparecen procesos de utilización de objetos BIM mezclado con soluciones de construcción en obra, industrialización. Aquí tenemos un ejemplo de fachadas ventiladas, ¿no? O escaleras prefabricadas modulares. Es decir, que el aspecto donde todo esto se puede plasmar, la realidad, hemos visto muchísimos ejemplos de construcción, de ingeniería, de diseño, de arquitectura, de procesos, ¿no? que tienen su culmen obviamente en el gemelo digital, en la operación y mantenimiento, ¿vale? Que lo que necesitan es unas estructuraciones de base de datos realmente impresionantes. Aquí ha habido una empresa, Alokabide, pública, que ha hecho los deberes, ha hecho su implantación interna para saber qué requisitos hacer y en base a eso exigir que los proyectos de obra pública que vienen de Dirección General de Vivienda vengan con los requisitos de información que necesita para gestionar el activo, pero cada vez sean más inteligentes. Y, por supuesto, que cumplan con estándares internacionales como COVID, ¿vale? Y para ello aparecerán herramientas que lo facilitarán, ¿vale? Todo esto tendrá su culmen en la integración con la ciudad. Aquí veis un ejemplo que no me voy a extender porque es la presentación que hizo María Pascual en Autodesk University y la tenéis disponible, en cómo ya podemos llegar a un rango de ciudad de integración de información realmente impresionante, llegando a un casco histórico entero de una ciudad, ¿no? Y cómo todo ello se puede conectar digitalmente mediante ejemplos que tenéis aquí, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de idea de ingeniería, de integración del proceso de gestión de servicios de unas plantas de gas y cómo todo esto se relaciona con el usuario, ¿vale? O soluciones tremendamente avanzadas de visualización de datos como la que ofrece BIM 6D con su plataforma Power BIM desarrollada en Forge, que creo que es una de las soluciones más brutales del mercado a día de hoy. Y de nuevo, son reales. Mi última diapositiva y ya he terminado, ¿no? Me gusta siempre traer esta la parte final porque es el gemelo digital creado en España en Cubic por la empresa Tecnalia, el Centro Tecnológico Tecnalia. Esto es un desarrollo de muchísimos años, ¿no? Nosotros hemos participado en la modelización de la parte de las instalaciones y en la ubicación de más de 3.000 sensores para conectarlos con el SCADA. Nosotros no hemos hecho la conexión, eso lógicamente lo ha hecho Tecnalia, pero sí que es cierto que aquí estamos hablando de un verdadero gemelo digital real existente a día de hoy, ¿vale? Que hace análisis energéticos, que tiene integradas todo el comportamiento del edificio, control de espacios, control domótico, control de inteligencia y que todo eso lo que al final hará es que hayamos conseguido cerrar todo el círculo de las necesidades que tenemos en esta transformación digital del sector de la construcción. Espero haberos traído estas referencias para ayudaros a entender
hacia dónde se puede llegar en otra región como Venezuela, en la que se están creando e iniciando, y que tengáis esas perspectivas que son realistas, que se están aplicando al día de hoy. Muchísimas de las cosas que os he enseñado están aplicadas por empresas de 3, 4, 5 personas, es decir, no hablamos de multinacionales con recursos multimillonarios, sino que la inteligencia aplicada a los negocios de una manera ágil y sencilla y alineado con una tecnología bien entendida y aplicada en un tiempo corto, puede llegar a dar unas soluciones realmente extraordinarias y que encima puede permear en el sector de una manera fácil, porque está funcionando, porque se demuestra que está funcionando. Así que, bueno, dicho esto, muchísimas gracias, Leonardo, por todo.